Los caminos reales fueron rutas oficiales de reinos o imperios, como por ejemplo el Camino Real Persa, el Camino Real Egipcio, el Camino Real Inca o el Camino Real Español, entre muchos otros. El Camino Real Español fue desarrollado en la etapa imperial, es decir, el periodo entre la llegada militar a América en 1492 hasta la pérdida de la guerra contra Estados Unidos en 1898, lo que llevó a la entrega de las colonias que todavía poseían América y Asia, como eran Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam. El Camino Real fue en el fondo una medida política estratégica para generar control oficial del comercio y flujo de personas entre diversos lugares del amplio territorio y la diversidad de pueblos sometidos a la corona. A poco andar de la llegada a América, Sevilla sería por un largo periodo la ciudad-puerto oficial de salida de los barcos desde el corazón del imperio, conservándose hoy en el Archivo de Indias, la antigua casa de contratación en dicha ciudad, completos registros de embarcaciones y personas que pasaron a América. La expansión del imperio llegaría a tener presencia en 5 continentes: Europa, América, Asia y pequeños puntos en África y Oceanía, abarcando una extensa zona que supera hoy los 30 países, desde Alemania por el occidente hasta Filipinas y algunas islas de Oceanía por oriente. Por tanto, es muy importante visualizar que el Camino Real Español no solo fue un trazado por tierra, sino también por mar. En el caso chileno, el Camino Real se empezó a establecer desde el norte con la invasión española a partir de 1536, y como en todos los otros territorios, esta invasión fue apropiándose y renombrando caminos ancestrales indígenas, como los caminos Aymara, Mapuche y también el Camino del Inca. Para poder circular por él, era necesario pedir la autorización al rey, por intermedio de sus representantes en cada zona, y por tanto dejar registro de las personas y productos que se transportarían con el consiguiente control social y cobro de impuestos. Esto generó en la práctica, por supuesto, muchas sendas o caminos paralelos, no oficiales o clandestinos, con la finalidad de evadir dichos impuestos. Acercándonos a la zona conocida hoy como Olmué, la cual es un largo valle en la ladera occidental de la Cordillera de la Costa en la actual región de Valparaíso, podemos ver cómo establecidas ya tempranamente los asentamientos españoles en La Serena, Quillota y Santiago a mediados del 1500, y entendiendo que la invasión se producía desde el norte, podemos ver cómo entre Quillota y Santiago la ruta más directa es la hoy llamada Cuesta de la Dormida. Este nombre surge, según la memoria de las comunidades, tras el paso por el sector del gobernador colonial Pedro de Valdivia, quien en sus visitas a los lavaderos de oro del estero Marga Marga y de la zona de Quillota utilizaba esta ruta, y en este punto montaba campamento para descansar. En este sector habría ordenado la construcción de una capilla o ermita. Lo importante es entender que este es un segmento de un camino mayor que conectaba Santiago con el valle de Quillota. Eso es más o menos lo que uno puede constatar ya en el siglo XVI. Ahora, este camino es muy probable que antes ya hubiese sido utilizado por los nativos. Es sin duda una ruta prehispánica que conectaba los diferentes espacios ecológicos de los que hacían uso estas poblaciones. Después los incas también, según consta la documentación, pudieron darle algún uso y conectarlo con el camino real que venía desde el norte hasta Santiago. Y lo concreto es que finalmente los españoles entonces le van a dar un uso relevante a partir del siglo XVI, básicamente por la economía aurífera. Uno de los puntos centrales de la investigación fue poder confirmar o refutar científicamente si esta ruta tuvo o no rol de camino real, como señala la comunidad, o fue solo camino colonial, sin rango de real, como se estimaba desde el mundo de la investigación. Por ello iniciamos una revisión en archivos, bibliotecas y más de 40 entrevistas en terreno, diagnosticando un conjunto de documentos históricos que vinieron a demostrar la veracidad de la versión de la comunidad. Sí, el camino Cuesta la Dormida fue camino real español. Los principales documentos fueron encontrados en la Biblioteca Nacional y Archivo Nacional en Santiago de Chile. En una publicación del Archivo Nacional de 1983 había sido incluido un plano de la zona, a color y fechado en 1610. Seguimos sus rastros y logramos definir que el plano pertenecía a un juicio de tierras ante la Real Audiencia, y no era de 1610, sino realmente de 1618. Este juicio se conservaba íntegro, aportando detalles claves de la época,
pero sobre todo señalando claramente la denominación con que este segmento del Camino Real se conoce hasta la actualidad: Cuesta de la Dormida. Es importante señalar además que este juicio hace referencia a situaciones ocurridas en la década de 1570. Lo que este testigo sabe y vio es que en las acequias con que regaba sus sementeras Francisco de Riveros el Viejo, en el camino abajo de la cuesta de Tiltil, poco más delante de la dormida que llaman del gobernador don Pedro de Valdivia. Lamentablemente, el plano conservado es solo un fragmento del original, pero su valor patrimonial es incalculable, no solo por quizás ser el plano a color conocido más antiguo de alguna zona del Reino de Chile, sino también porque aporta grandes referencias de la situación de Cuesta la Dormida y su entorno recién empezada la colonia. Por ejemplo, señala claramente el texto Dormida del Gobernador, junto a una cruz, lo que hace presumir la existencia de algún tipo de hito religioso en este punto. El portezuelo lo grafica con 3 cruces, lo que hace presumir la instalación de un calvario, intervención católica que refleja su uso colonial e importancia territorial al demarcarlo. Podemos ver cómo también marcan con una cruz el portezuelo entre Limache y Quillota. Si bien hasta el momento no se conoce ninguna documentación que pueda señalar esta ruta como camino inca, estas cruces católicas pueden reflejar la apropiación y modificación cultural de portezuelos inca, en los cuales se instalaban sitios ceremoniales marcados por acumulaciones de piedras llamadas apachetas. Hasta la actualidad el portezuelo está demarcado mediante un conjunto de cruces de origen popular. Este documento planimétrico, en cuanto a la propiedad del suelo, señala varios nombres, destacando la tenencia de Doña Mariana, con una construcción y una cruz, que podría tratarse de un templo, origen de la actual ciudad de Olmué, aunque no existen referencias en otros documentos que señalen la existencia de un templo en esta zona, sino hasta mediados del 1700. En el Archivo Nacional también logramos encontrar un documento incluso algunos años anterior. En el fondo, Escribanos de Santiago, se conserva la escritura de compraventa que hizo en 1604 Mariana de Osorio a Diego de Godoy por la entonces estancia de Gulmué, sector posteriormente llamado Olmué. Entre otros detalles, describe los límites de la propiedad, afirmando: y desde el norte al sur sin sesgo ninguno va esta tierra lindando por hasta dar al río de dicho valle, y por el río dicho abajo hasta llegar a la entrada del Camino Real que viene desde Santiago. Otros documentos encontrados de alta relevancia fueron las primeras cartas confeccionadas por el Departamento de Levantamiento del Estado Mayor General del Ejército de Chile a principios del siglo XX, planos dibujados a mano conservados en la mapoteca del Archivo Histórico Nacional. Este trazado se conservaría intacto hasta 1938, cuando es construida por primera vez una ruta vehicular por la cuesta, la cual fue solo de tierra y realizada por el Regimiento Zapadores de Quillota desde abajo y por trabajadores particulares desde arriba. El camino fue inaugurado el sábado 10 de diciembre de 1938 por el entonces presidente Arturo Alessandri Palma. Este es uno de los sectores en donde el camino tiene un ancho mayor, son como entre 7 u 8 metros, de pirca a pirca. El año 38 viene el Zapadores y empieza a hacer entonces este camino que va paralelo hasta la cuesta. Pero el camino es bueno tener presente que no fue una solución definitiva, porque de hecho se inauguró rápidamente, se hicieron las obras, se inauguró y en el invierno siguiente, el año 39, el camino ya tenía problemas. Estaba más preocupado de inaugurar el camino para la época de las elecciones que el camino quedara bueno, ¿ya? Y mucha gente coincide que en definitiva es cuando el camino se va a pavimentar que realmente se va a notar un cambio más importante, ¿ya? Pero antes, mientras el camino siguió siendo de tierra, igualmente tenía la problemática que en el invierno se hacía prácticamente intransitable. El día que ya se acabaron el dominio de los españoles y pasó a ser de manos de chilena, se creó el camino de la Cuesta de la Dormida, hecha por el Regimiento Zapadores. Ahí trabajó mucha gente, pero también hay mucha gente descansando debajo de esos cerros, porque cuando llegaban los fines de mes aparecían los infaltables buenos para saltar. Ahí hay mucha gente enterrada. Mi abuelo era de allá, mi abuelo murió de 80 y tantos años
Y él decía niño me decía, aquí hay mucha gente enterrada en estos caminos. La Capilla de la Dormida es uno de los grandes hitos y referentes de esta ruta. Al menos está documentada su existencia ya desde mediados del 1700, fundamentalmente en el contexto del auge minero de la zona, y en la memoria de la comunidad se conserva la idea que existe desde mediados del 1500, tras el paso de Pedro de Valdivia por el sector. El plano que hemos detallado de 1618 podría ir fundamentando esta memoria de la comunidad, ya que en esa fecha dibuja una cruz en este sector, símbolo de la existencia de algún lugar de oración. El inmueble actual presenta importantes intervenciones y no necesariamente es la capilla de mediados del 1700, pero sí probablemente es el mismo emplazamiento, en las cercanías del estero La Dormida y con una explanada exterior como atrio, posiblemente ceremonial. Conserva a su costado en pleno uso el cementerio, en su interior importantes piezas de patrimonio mueble, muros en tierra cruda, pisos en ladrillo cocido artesanal, y sabemos por fotografías que perdió el coro ubicado sobre el acceso. Por su alto valor patrimonial, esta capilla fue declarada Monumento Nacional en enero de 1989. La capilla data de mediados del siglo XVI y obviamente era un caserío que todavía tiene las características, y era el camino obligado desde Santiago hacia el interior, digamos, por el otro, diríamos, extremo venía Valparaíso, así que obviamente nosotros somos los más antiguos. La gente que venía desde Santiago a Valparaíso pasaba por este camino real, obligadamente. Desde aquí hacia atrás el camino real pasa por el puente, digamos, y llega hasta el camino y se une llegando al lado de la gruta. Todo eso es el camino real. Era obligado, digamos, porque aparte pensemos que la antigüedad era mucho más cristiana que nosotros en la actualidad. Y obviamente la gente viajaba desde Santiago, que ya es un punto bastante lejano, y aquí era La Dormida, por eso nosotros nos llamamos así, porque pernoctaban en la posada que está más abajo, y obviamente al otro día proseguían su camino. Y como eran buenos cristianos, pasaban a hacer sus oraciones y pedir por un buen viaje. Acá les muestro el tabernáculo que tiene la capilla, que está un poco deteriorado el pobre, está viejito ya. Aquí lo vamos girando. Él cuenta con, estos son aplicaciones en hilo, son hilos. Está bordado, está manchadito por el tiempo, con la cruz. Y en la parte superior aparece un corderito con una bandera. Lo trajeron de México, de regalo, que es un Cristo también bañado en plata. También tenía una estructura que lo protegía. La tenemos así nomás, o sea, una de las cosas valiosas que tenemos. Era real el camino porque era propiedad del rey. Es decir, para poder circular por él teníamos que pedir permiso de utilización a la corona. Y con ello se dejaba inmediatamente registro del tránsito de personas y sobre todo del tránsito de mercaderías. Por lo tanto, del control económico y de impuestos que se hacía en función de ello. Y otro tema relevante es que hay que entender que el Estado y la Iglesia en toda la colonia y hasta parte de la República era una misma institución, era una misma entidad. Por lo tanto, la aparición de capillas o de iglesias en torno a estos caminos también no solamente son un elemento de fe y de control social, sino también un elemento de control de las mercaderías y de las personas que pasaban por estos caminos. Otro tema importante desarrollado por esta investigación fue un estudio arqueológico que permitió hacer una prospección visual y superficial de todo el área de estudio, llegando a definir importantes hallazgos y sitios arqueológicos. En entrevistas previas a la comunidad no se relataba la existencia de grandes construcciones abandonadas. Se prospectó visualmente el área de estudio, encontrándose 5 sitios arqueológicos y 3 hallazgos aislados. Lo encontrado demuestra sin duda la presencia de habitar anterior a la llegada de los españoles, destacando la existencia de un sitio tallerlítico en el encuentro de los esteros La Dormida y Las Palmas, un sector muy rico en agua y calidad de suelo, donde posteriormente se construiría el poblado de Quebrada de Alvarado. No se identifican hasta el momento restos de cultura inca en la zona de estudio.
Entre las piezas encontradas podemos señalar abundantes lascas, una piedra tacita, un trozo de cerámica del periodo alfarero temprano y una mano de moler, piedra utilizada para elaborar alimentos. El estudio arqueológico incluyó la detección de tramos del camino real mediante inspección en terreno y análisis de perfiles y desgastes en superficie, fundamentalmente guiados por la planimetría de principios del siglo XX, confeccionada por el ejército, lo que permitió cruzar información histórica, arqueológica y memoria de las comunidades, identificando 5 tramos autentificados a través de varios referentes, como desgastes de suelo, inmuebles de arquitectura colonial asociados, muros de pirca a uno o a ambos costados, caminos de tierra, entre otros. La alta pendiente del camino y la memoria de las comunidades nos hicieron diagnosticar al mismo tiempo un tema relevante. El camino de la Cuesta La Dormida fue un camino de huella tropera, es decir, para cabalgaduras, especialmente mulas y caballos. No fue un camino de carretas. La circulación de carretas fue solo posible en sus tramos más bajos a partir de las cercanías de Quebrada de Alvarado. Los 5 tramos identificados son: tramo 1, desde la cumbre de la Cuesta La Dormida hasta la Capilla La Dormida, por el sector medio de la quebrada, con una longitud de 5,84 kilómetros. Tramo 2, desde la cumbre de la Cuesta La Dormida hasta un poco antes de la Capilla La Dormida, pero a diferencia del anterior, transcurre por el sector alto de los cerros, con una longitud de 6,05 kilómetros. Tramo 3 es un pequeño tramo por la ladera norte de la quebrada entre Capilla La Dormida y un sector intermedio de la parte baja de la cuesta, con una longitud de 1,24 kilómetros. Tramo 4, desde Capilla La Dormida hasta el poblado Quebrada de Alvarado, por el sector medio de la quebrada, con una longitud de 5,28 kilómetros. Tramo 5, desde el poblado Quebrada de Alvarado hasta el estero Pelumpén, por el sector norte del actual camino pavimentado, con una longitud de 2,3 kilómetros. Y aquí nos estamos adentrando en la huella que, bajo estas mismas características, seguía hasta la cumbre. Lo importante es tener presente que había 2 caminos. Hay un camino que sigue por donde nosotros vamos ahora, que vamos cerca del estero de La Dormida, un estero que trae agua esencialmente en el invierno, ¿ya? Pero que ahora en realidad está bastante seco. Y por otro lado también uno podía subir a la loma de Camarico, o la loma larga que se llamaba, y ir por esta loma que divide La Dormida de La Vega, hasta después, ¿verdad?, ir a empalmarse más arriba a la cima de la cuesta. Seguía por la loma que va o por el cerro, en realidad, que va aquí a mano derecha, llegaba hasta esta loma que divide este cajón de La Dormida de La Vega, ¿ya? Esa loma se conoce con el nombre de Camarico, la loma de Camarico o la loma larga, ¿ya? Y tenía la ventaja, y todavía la tiene, de ser un camino bastante más plano y de mejor trazado para hacer la ruta, ¿verdad? Y finalmente llegar de nuevo al mismo descanso que es la iglesia de La Dormida. Cuando se investiga, no solamente debemos basarnos en una línea, sino establecer varios elementos de demostración de nuestra hipótesis. Una de ellas, en el trabajo de campo, fue descubrir atributos materiales que autentificaran el trazado del camino. De ellos, los más relevantes es el uso de las pircas, que podemos ver a lo largo de varios kilómetros dentro de esta zona, y además las viviendas en adobe o adobón, es decir, arquitectura de tierra cruda, las cuales estaban ubicadas en el contorno del camino. Fíjate acá la enorme piedra que sirve como base para afirmar la casa. La piedra es un elemento muy relevante en las construcciones de esta zona. La vemos en las pircas y la vemos en las bases de las casas, también la vemos en las veredas. Y hacia arriba el material predominante es el adobe. Si vemos la vivienda, esta está abandonada, por lo tanto vemos cómo ha ido perdiendo sus revoques de protección del adobe, y esto va generando un daño permanente e irreversible en esta estructura, que todavía estamos a tiempo de rescatarla, pero probablemente en 20-30 años esta casa desaparezca por la acción de la lluvia y por un sismo que termine por destruir algo que por siglos se ha durado sin tener problemas.
Los muros de Pirca son uno de los grandes elementos de autentificación del camino, pero sobre todo un elemento de identidad del sector, en el cual se conserva este sistema constructivo que en el periodo indígena debió ser de muy extendido uso. La técnica hoy está totalmente viva y las comunidades todavía utilizan este sistema para construir sus cierros de terreno. Incluso la comunidad ha aportado una fotografía donde se aprecia la antigua media luna de Quebrada de Alvarado totalmente construida en Pirca. Estas pircas corresponden a las que bordeaban el Camino Real que entraba al pueblo de Quebrada de Alvarado. Hoy día, como ustedes ven, varias de ellas están caídas y más atrás podemos ver que se han vuelto a levantar pircas porque el trabajar con pircas es parte de la cultura tradicional de la zona. Esta escuela tenía mucho cariño de la gente, porque en la última fase, digamos, porque ella tuvo varios lugares donde funcionó, pero donde está hoy día, los mismos vecinos despejaron el lugar que habían donado para construirla, y ahí vieron con gusto entonces ellos ver una escuelita nueva, una escuelita linda, digamos. Bueno, yo fui directora en el año 82, pero antes ella tiene una historia larga, porque ella tiene más de 100 años. Este pueblo se caracteriza porque son gente toda que se dedica a la agricultura, a la crianza de ganado, y son gente muy buenos, muy unidos, muy cooperadores. Formamos unos grupos muy hermosos con los apoderados y los alumnos y los niños, y la profesora en ese tiempo era de todo, cuando recién me recibí, en el año 38. Entonces me encontré con un pueblo lindo, hermoso, con mucha gente cooperadora que la recibieron a uno con cariño. Éramos todos muy unidos, era un respeto grande. Nosotros, la profesora era en ese tiempo como de todo equipo, como mamá de los chicos, como visitadora social para saber los casos que a ellos les interesaban o que tenían, y nosotros en la escuela normal nos formaron así. Nosotros éramos verdaderas visitadoras sociales, teníamos que preocuparnos de todo lo de los niños. Los niños había que estar pendientes de que los padres los mandaran a la escuela, que no los ocuparan en las labores agrícolas, porque el niñito, por ejemplo, cuando yo llegué aquí, ¿por qué no ha venido Manuel? Supongamos. Ah, señorita, es que anda pajareando. ¿Qué será eso? Decía yo. Y después me contaron que los niños iban a los campos donde los papás sembraban arvejas y cosas a correr los pájaros, y les cantaban a los pájaros: pájaro ladrón, que le come las arvejas a mi patrón, y los carreteaban a los pájaros. Ese era el pajarero. Habían bosques inmensos de robles, de peumos, quillayes, de todo. Había mucho árbol autóctono aquí, pero ahora no hay nada casi porque la gente se dedicó a cortarlo y a hacer carbón. Yo le decía a una de las niñas: ¿tu papá cuántos árboles habrá cortado para hacer carbón? Yo creo que más de 500 o 1000. Sí, pues señorita. ¿Y cuántos habrá plantado? Ninguno.
El estudio diagnosticó 2 zonas de alta concentración de valores patrimoniales, a las cuales hemos llamado zonas núcleo. Una es el sector de la Capilla La Dormida, incluyendo su cementerio, las viviendas de arquitectura en tierra, muros de pirca y algunas palmas domésticas. El otro sector es el poblado de Quebrada de Alvarado, como ejemplo de urbanismo tipo ciudad lineal, con viviendas en arquitectura en tierra conformando el camino, incluyendo una capilla, la antigua escuela, el antiguo correo y también algunas palmas domésticas. Algo que impacta por la pérdida patrimonial es que toda esta zona fue llamada a principios de la colonia el Palmar, por la abundancia de palma chilena en ella. Lamentablemente, hoy día se conservan solo algunos ejemplares que son más que nada plantaciones domésticas, es decir, donde hubo alguna vivienda. Pero toda la palma natural existente y conservada por siglos y siglos por las comunidades indígenas, con la llegada de los colonos españoles, fueron taladas indiscriminadamente y por lo tanto hoy día no conservamos ninguna de ellas porque no replantaron esta especie. La demostración documental la encontramos en la compra que en 1666 realiza Pedro de Alvarado, de lo que posteriormente vendría a llamarse Quebrada de Alvarado o de los Alvarados. A solo un año de adquirir los terrenos, inicia un juicio contra el robo de palmas al interior de su nueva propiedad. Por los meses de abril y mayo, han acostumbrado diferentes personas el ir con mucha copia de cabalgaduras al dicho potrero para aprovecharse del fruto de dichas palmas, por haber estado de la dicha estancia despoblada, y me temo que quieran continuar con la costumbre que me fuera de irreparable daño. Con las mismas cabalgaduras que traen los que se detienen a coquear me consumen y talan los pastos, dejando pereciendo mis ganados respecto de ser el resto de dicha estancia pedregoso y de muchas asperezas y montañas que esterilizan los dichos pastos. Esta comunidad de que yo tengo conocimiento es aproximadamente del año 1700 y algo, cuando era antiguamente una comunidad indígena donde vivían los indios picunches, y fue donada a Olmuez, que antiguamente se llamaba Gulmue, por ahí por el año 1700 por doña Mariana de Osorio. Posteriormente, en la parte alta de acá, Cholmuez y Quebrada Alvarado, se llamaba el Palmar, visto que habían demasiadas palmas y fue tanto lo que la explotaron que se terminaron. Ahora eso doña Mariana de Osorio se lo regaló a sus indios para que vivieran de sus tierras. Y posteriormente se siguió después colonizando hasta que llegó don Pedro de Alvarado a colonizar este sector y le llamó Quebrada de Alvarado. Era toda una sola comunidad que se llamaba administración. No habían directivas como ahora por cada comunidad, sino un administrador general. Pero era tanto el espacio que se redujo y se separaron por comunidades, en la cual existe en este momento la comunidad Quebrada de Alvarado, la comunidad de Las Palmas, la comunidad de La Vega y la comunidad de La Dormida. Bueno, la comunidad se trata de un grupo de personas antiguas que conformaron la escritura de la comunidad. En el caso de la comunidad Quebrada de Alvarado, los verdaderos dueños antiguos fueron 258 ancianos, que eran las personas más antiguas que vivían en el sector, y conformaron un grupo y buscaron un abogado y se hizo la escritura de la comunidad Quebrada de Alvarado como propiedad privada. Eso ocurre en el 24 de enero del año 1964. Pero un camino no es solo un trazado. Una ruta es un elemento vivo. Más allá de una unión funcional, significa el intercambio cultural entre comunidades o pueblos, mediante activos tránsitos de un lugar a otro, dejando una huella muchas veces de siglos de actividad humana inserta en un paisaje que también es vivo. Es ahí donde el testimonio de las comunidades se transforma en el gran elemento patrimonial, ya que ellas, más allá de los documentos, han conservado la información oralmente, con muy pocas tergiversaciones y sobre todo la han transmitido de generación en generación. Es así como se conserva una muy buena memoria del siglo XX sobre esta ruta. Pero yo soy muy trabajada. Cuando van a conversar de todo lo que yo haya hecho en mi vida,
estas manos, ¿por qué trabajo no han pasado? Mucho trabajo. Recuerdo que lo caminamos por el mismo camino. Pues. Del viaje salíamos como a las 2, a las 3 de la mañana de aquí, con las mulas cargadas. Llegamos a las 4 esquinas antes de aclarar. Ahí encerraba el negocio y después teníamos que comprar las cosas para la casa. El camino era un camino angosto, era por el estero. ¿Cómo sería de bueno de aquí, de la quebrada, de donde don Luis Alvarado, donde el señor Lira? De ahí para abajo ya uno se tiraba al estero, y se iba por todo el estero y iba a salir allá a la vuelta de las tomas que llaman, allá íbamos a salir, a un poquito más de Sánchez, y de ahí teníamos que tomar el estero, ya salíamos al puente que hay abajo. El tráfico de nosotros era por acá, no por allá por el lado de Olmué, sino que por acá, por las cruces. Ahí era un barrial que no se podía pasar. Era bien sacrificado el viaje. Por eso uno quiere mucho su tierra, donde nació. Pucha. El trabajo de siembra, porque yo siempre he sido tirada media agricultora. Yo buscaba trabajadores, con los trabajadores yo trabajaba pareja. Yo quemaba carbón para sacar troncos esos grandes. Esos trabajos eran cositas muy buenas para mí, porque en ese más trabajo tenía mejor lo pasaba. Yo me levantaba en la mañana, en la noche, y fui mamá de 11 hijos. Antiguo, de los abuelos. Yo creo que tendrá sus 200 años, más o menos legítimo. Fue desde esta vereda pasar el camino que va. Aquí los criamos nosotros, chicos. Nacimos aquí en estas casas hasta la edad que tenemos actualmente. Los cambiamos allá porque esta casa, antes en años lluviosos, salía el agua, pero estaba adentro del agua. Y esa agua quedaba una sola piececita seca, y ahí pasábamos a jugar un solo montón de familias. No teníamos luz, ni camino, ni nada, menos teléfono y médico, nada. La gente vivía como silvestre. Aquí las góndolas del año 40, 41, llegaban las góndolas. En ese tiempo las trajo don Polo Vergara, caballero que tenía un negocio en la quebrada Alvarado, y ahí compró dos góndolas estas antiguas que había que empujarlas para que batieran. Así que ese fue el primer servicio, quebrada Alvarado a Limache. Después se mejoró la cosa, vinieron otros empresarios, compró otros amigos, mejorcitos, y así se fue. Creciendo la quebrada Alvarado y mejorando el camino. La colonia dará paso al mestizaje y la conformación de la cultura campesina. Todo un sistema social con nuevas leyes, trabajos, religión, privatización del territorio y formas de vida que modificarán el paisaje hasta la actualidad. Se introducirá, entre otros, el caballo y el trigo. La era se hacía un desplayo grande, así redondo, bien apretado la tierra, bien apretada de greda. Y ahí después se echaba ahí el trigo, se hacía un manso montón, pues grande. Y después de ahí se hacía unos postes así de alambre, 2 hebras y una puerta. Y ahí entrábamos los horqueteros adentro con las horquetas. Seguía todo el trigo, se hacía ahí esa parte y quedaba el otro montón para atrás, a la redondela. Y ahí se echaban bestias sueltas adentro. Y 2 viejitos de a caballo corrían adentro. Y después echamos las bestias para afuera y las íbamos dando vueltas con la horqueta así. Uno trocito del otro, hacíamos alto así la vuelta. No eran a uno, todos sembraban. Todos sembraban allá, sembraban. Claro, todos allá, sembraban acá, sembraban por allá, por todos lados. Hasta por La Vega, La Dormida, que era Alvarado, sembraba trigo. Entonces allí ya los apostaban por todas las orillitas, a la redondela. Entonces aquí íbamos sillando nosotros dando la vuelta. Aquí, y los postecitos allá íbamos. Y aquí el trigo y la gente por dentro aquí.
y la orquesta, y aquí ya dando vuelta para allá, completo. Entonces cuando ya trillábamos, dábamos la vuelta, terminábamos, hacíamos allá el montón de rico, la paja, con todo, así lo vemos por la carrera, así, amontonando. Y allá hacíamos la parva, entonces acá donde ventábamos, pues, aquí poníamos, o sea que el montón de rico queda alto, sí, manso montón, ancho, así. Entonces después le poníamos aquí, orquetear nosotros así, y lo otro de allá para acá, y el rico caía allá a la orilla. Y ahí lo barríamos pues así con unas coitas de esas de romás. A pesar de la modernidad, la cultura tradicional sigue viva. Todavía está la memoria de la construcción de arquitectura en tierra, técnica que se pierde peligrosamente ante la inexistencia en Chile de una normativa constructiva en este material. Los jóvenes ya casi no conocen la técnica. El adobe es más calientito que el otro material de tabla, son más helados. Y en el verano es muy caliente, y en el invierno son helados. Y acá no, pues acá son medias heladas en el día, en la noche se abrigan. Y son más calientitas. La hice yo, las dos. Esta de acá, pues la de más allá de ese del techo, la hizo mi abuelita, ¿qué año? Yo creo que no sé qué años tendría mi abuelita. La hizo ella. No hay lugar que picar la tierra y hacer el barro y hay que echarle paja de trigo, que es lo que se hacían antes en las eras de trigo. Y patearla bien pateadita y después hay que hacer un molde que se llama doera. Y ahí echarla adentro que se seque y después carrearla y hacer el piso como hay que hacer en las casas. En el cimiento para abajo, y después el barro y la dodita encima al ojo. Aquí tenemos la cocina. Este está puro adobe. Aquí el espejo y la mano. Entonces acá y esto es de emergencia si el baño está por detrás. Íbamos juntando la adobe, íbamos echando estucando, igual como estucan las casas por las osas. Pero lo único que diferencia es que esto es barro, lo otro es cemento. Y después le pasamos el platacho, esa cuestión así, y se va emparejando la plana. Pero aquí volví a la gente a felicitarme por la benchuca, me dicen que tengo mucha benchuca y no hay benchuca. Por la araña esa cuando llama el rincón también, porque la araña del rincón junta el barro, las partiduras, hay la araña del rincón. Sí, yo la hice y yo mismo puse las varillas y yo mismo cargué el techo. Pero busqué el que la colocara. La cultura religiosa se fusionaría entre la evangelización española católica y la religión indígena. Una de las grandes expresiones de este sincretismo es una de las fiestas religiosas más emblemáticas de la región, el Niño Dios de Las Palmas. Sé que el Niño Dios de Las Palmas fue encontrado allá arriba, aquí en la Piedrimán. Por allá fue encontrado. Iban unos arrieros con unos burros cargados en un huequito, dicen que por ahí estaba en una pajita, lo habían dejado. Y ahí se lo trajeron y se lo entregaron aquí al caballero, al dueño de la iglesia. Y él lo recibió, lo dejó y lo tiene ahí, pues, ahí está. Esto hacen como sus 150, 160, más, cerca de 200 años, ¿eh? Le estoy hablándole yo porque yo, fíjense, con lo que me falta para los 100, y yo cuando estaba chica, yo lloraba porque no me dejaban ir a la novena y estaba así, pues chica, que apenas llegaba ahí a la iglesia. Cantarle al niño Jesús no será nunca de balde.
venido siempre, casi todas las Nochebuenas vengo a pasar la Nochebuena aquí. Hace unos cuantos años ya que he estado improvisando, ya he empezado a improvisar canciones. Cada alfer con su canto va defendiendo su baile. La cultura culinaria campesina se reinventa, se actualiza y ofrece al visitante un alto nivel. Para mí esto significa mucho, primero que nada porque esta fue la escuela donde yo estudié, a donde está ahora mi local comercial. Y de acá eran mis padres también. Y aquí formé yo mi familia, mi grupo familiar y mi microempresa. Y me siento feliz y orgullosa de cómo empecé a lo que tengo ahora. Bueno, mi mamá venía del norte y mi papá, su madre era de acá de Las Palmas. Bueno, era todo rústico porque nosotros vivíamos al frente, todavía está la casa que no se ha caído, gracias a Dios. Vivíamos en forma muy humilde, donde no había baños, nada, no había ducha, ninguna de esas cosas. Lo que más me recuerdo, lo que me trae muy lindos recuerdos, es que en la casa se preparó mucho el chancho a la chilena y la chicha. El nombre siempre fue el mismo, primero era casa de pensión, pasar a verme. Y después mi papá le puso, no me olvide, el almacén porque lo puso al lado. El despego mío fue cuando falleció mi padre y ahí empecé yo con un restaurante. Y después compramos acá lo que era el colegio y nos vinimos para acá. Pues si ustedes ven en el camino, en la ruta, no van a encontrar letreros que digan no me olvide. Porque la misma gente acá es de una, como les dijera, una propaganda de boca a boca. Y qué mejor son los platos lo que lo dicen todo. Nosotros se cocina con mucho cariño, se cocina acá con respeto, porque yo le digo siempre a mis trabajadores, los clientes son mis patrones. Tenemos, por ejemplo, un interesante conjunto de viviendas hoy día abandonadas que se podrían rehabilitar y restaurar como elementos de este circuito. Por ejemplo, centros de interpretación, de atención al visitante, cafeterías, restaurantes, pequeños salas museos que den valor a toda esta zona y puedan acoger y otorgar servicios de calidad a los turistas que decidan recorrer esta zona, especialmente a caballo o a pie por estas rutas ancestrales.